en el derecho internacional a un sistema establecido directamente por el poder, por las zonas de influencia, donde las grandes potencias se disputan regiones para concretar su interés nacional, para concretar el control de recursos estratégicos. Se habla de esta tensión entre las grandes potencias y es importante también analizar el papel de los grandes geopolíticos, de los grandes actores geopolíticos en esta transformación que está experimentando el sistema internacional, puntualmente además con la llegada de Donald Trump a la administración estadounidense. La política exterior de Estados Unidos va dando el compás en estos movimientos que se están dando precisamente en el mapa geopolítico mundial. En el segmento anterior, Dylan Pereira, analista internacional, colaborador de la casa, nos ayudó a hacer un resumen de lo que va a ser este 2026 en cuanto a gestión de los conflictos que están activos, a procesos electorales en el mundo, puntualmente también en América Latina son fundamentales Colombia y Brasil, pero también es oportuno, Dylan, hablar, que está conectado justamente con nosotros desde Portugal, sobre esta tensión de las grandes potencias, cómo buscan asegurar zonas de influencia y cómo esto va a impactar a lo largo de todo este año 2026. Así es, Nastasia, sin lugar a dudas, estamos transitando de un sistema internacional basado en la cooperación internacional, en un orden basado en reglas y en el derecho internacional hacia terreno desconocido. Sin lugar a dudas, esto genera alarma, sobre todo en aquellas entidades que siguen defendiendo el multilateralismo, por supuesto, Naciones Unidas, pero también actores globales como la Unión Europea. Vemos que la política arancelaria del presidente Trump ha generado una disrupción, sin lugar a dudas, en los sistemas de comercio global. La política de establecer tariff a gran parte de sus incluso aliados tradicionales como mecanismo de presión de política exterior genera una ampliación de esta iniciado en su primer mandato respecto a China, pero que sí, a pesar de ello, el 80% del comercio global sigue siguiendo las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio, pero esto es una tendencia que no puede asegurarse en los próximos años de continuarse el comportamiento actual de actores como Washington y las medidas de reciprocidad que algunas capitales estarían dispuestos a imponer, incluyendo el caso de Pekín. Esta nueva bipolaridad que se está asentando y cristalizando entre Washington frente a Pekín tiene consecuencias en todo el escenario geopolítico global y hemos visto cómo este retorno de perseguir las zonas de influencia, las llamadas zonas de influencia en la geopolítica por parte de las grandes potencias se sigue perpetuando. En el caso de Estados Unidos, su nueva visión de seguridad nacional, su nueva doctrina de seguridad nacional, bautizada como la doctrina Monroe, basada en este recuerdo a la doctrina Monroe de finales del siglo XIX, pues ve una influencia innegable y una ambición de conquista de supremacía política, social y económica en el hemisferio occidental, incluso mermando las relaciones clásicas transatlánticas que han sostenido a un sistema de seguridad en torno a las bases de la OTAN. De hecho, hemos visto cómo el actual secretario general del organismo del Tratado Atlántico Norte, Mark Rutte, antiguo primer ministro de los Países Bajos, ha intentado seguir mediando entre Bruselas y Washington. Ya se ha alcanzado gran parte, el 90% de los Estados miembros de la OTAN han alcanzado este target del 5% de su gasto de defensa en torno a su PIB. Sin embargo, sigue siendo muy crítico el presidente Trump respecto a la desproporcionada en su criterio de financiamiento que hace Estados Unidos a la OTAN. Y es cierto que Washington ha financiado más del 70% del presupuesto de la Alianza Atlántica. Sin embargo, en contraposición, Europa y gran parte de los países de la Unión Europea pertenecen precisamente a la OTAN, además de otros aliados claves como el caso de Turquía, han sido esenciales para preservar un sistema de pesos y contrapesos respecto a otras potencias orientales, particularmente Rusia y China. Y vemos que esto se está reconfigurando en este momento. Por otro lado, esta confrontación abierta bipolar de Estados Unidos frente a China abre puerta a las potencias medias a intentar profundizar su rol en la política global.
Y esto se demuestra claramente en dos movimientos comerciales y políticos recientes, sobre todo de la Unión Europea. Finalmente, tras 25 años de negociaciones, se ha firmado y aprobado el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, estableciendo la segunda zona económica más grande del mundo que logra reunir a más de 770 millones de personas en un espacio económico común. Esto puede generar un cambio importante en los flujos comerciales de América del Sur respecto a la Unión Europea. Sin embargo, ha sido objeto de profundas críticas, sobre todo del lado europeo. Países como Francia siguen revisando y colocando algunas previsiones para dar el visto bueno definitivo, y ya se ha denunciado, el Parlamento Europeo ya ha denunciado en la Corte de Luxemburgo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para verificar la constitucionalidad y legalidad de este acuerdo macro, pero a todo apunta a que podría finalmente abrirse esta nueva zona de cooperación económica que eliminaría los aranceles a más de un 80% de las exportaciones totales de ambos bloques, y esto podría generar una reconfiguración también en la capacidad geopolítica de influencia de la Unión Europea y del Mercosur. En paralelo, vimos recientemente cómo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fueron los invitados de honor en el desfile para celebrar los 77 años en Nueva Delhi de la Declaración de la República de la India, y se ha firmado también un acuerdo de libre comercio y de cooperación birregional entre la Unión Europea y la India, desbloqueando más de 75 billones de dólares en exportaciones en esta nueva zona comercial. Estos son movimientos que además también otras potencias han acompañado. Vemos cómo el Reino Unido, el primer ministro británico Starmer, se encuentra de visita oficial a China, intentando impulsar un nuevo capítulo en las relaciones entre Londres y Beijing. Y en paralelo también hemos visto este pronunciamiento de varios de los países africanos en intentar continuar acercándose en la agenda de cooperación, sobre todo en términos de infraestructura, con China, algo que Washington no ve con buenos ojos y que está intentando contrarrestar. Esto es muy claro en su agenda del Departamento de Estado. Por otro lado, el Medio Oriente sigue siendo el gran punto caldeado de las relaciones internacionales. Se está conformando en paralelo a las Naciones Unidas, al margen de lo que dicta la Carta de San Francisco, esta nueva Junta de Paz, como la ha denominado su fundador, el presidente Donald Trump. Ya se han unido varias naciones: Albania, Argentina, Kosovo, Qatar, Bahrein. Sin embargo, no queda claro todavía cuáles serán los lineamientos fundacionales de esta organización, cuál será su margen de acción y su temporalidad. En principio, se estaba planteando que este nuevo órgano político o de coordinación política y económica tomase las riendas y la supervisión del futuro de la Franja de Gaza en una segunda fase de implementación de la resolución que se había aprobado en diciembre pasado, que sigue el plan de 20 puntos de paz propuesto por el presidente Trump en coordinación con socios regionales como Jordania y Qatar, pero hoy incluso en algunas declaraciones recientes del presidente Trump, podría establecerse esta Junta de Paz con un scope de acción mucho más amplio que trascendiese incluso Gaza, llegando a sugerir el propio presidente Trump que, pese a terminar su mandato en la Casa Blanca, podría ser presidente vitalicio de esta nueva Junta de Paz, abriendo naturalmente una serie de dudas e interrogantes respecto a cómo puede coordinarse estas acciones respecto a la institucionalidad vigente, que naturalmente debe ser reformada. Y otro de los puntos más importantes, sin lugar a dudas, a seguir será precisamente lo que suceda con Irán. Hemos visto una masiva manifestaciones por parte de la sociedad civil, sobre todo encabezada por los estudiantes, contra el régimen de los ayatolá, que tienen el control político de Teherán desde la Revolución Islámica de 1979, y que lamentablemente hemos visto cómo organizaciones de la sociedad civil denuncian en más de 2.000 las personas fallecidas, asesinadas por el régimen de los ayatolá en estas manifestaciones. Y el presidente Donald Trump ya ha anunciado que se encuentra en camino a el Medio Oriente una nueva flota de portaaviones y de armamento militar estadounidense que podrían derivar en una acción militar contra Teherán. Esto, sin lugar a dudas, sería un cambio, un game changer en las reglas del juego del Medio Oriente,
Hemos visto cómo Qatar y Jordania e incluso Israel están involucrados naturalmente en eventualmente mitigar esta acción y poder canalizar vías diplomáticas para sofocar este aumento de tensiones que nos colocaría nuevamente al Medio Oriente en un terreno desconocido de confrontación. Esto no restando, sin lugar a dudas, la importancia y trascendencia del respeto a los derechos humanos que debe privar en Irán y en todo el mundo. Pero es una situación global absolutamente alarmante respecto al deterioro de las democracias a nivel global, respecto al deterioro del cumplimiento del derecho internacional y del cumplimiento de los mecanismos de derechos humanos que deben ser imperativos para proteger la dignidad de la persona humana ante cualquier otra ambición política, social o económica. Ciertamente, Dylan, desafiante y alarmante se presenta este 2026. Ya vimos cómo el mes de enero, a través de este resumen tan completo que nos has hecho, ha tenido distintos elementos que van a, de alguna u otra forma, condicionar lo que van a ser estos 12 meses de un año complejo, un año desafiante, un año donde las estructuras del orden internacional se están moviendo. Allí lo podemos ver no solamente a través de los distintos conflictos, sino a través de la acción de la política exterior de Estados Unidos en el hemisferio, pero también en el Medio Oriente, también revisar, por supuesto, la situación en África, que a principios del mes de enero tuvo elementos relevantes. Esto que nos cuentas también, la situación en Irán también ha sido compleja y lo sigue siendo porque Estados Unidos, como muy bien mencionabas, ha amenazado a el régimen de los ayatolá con una acción militar directa. Esto, por supuesto, va a desencadenar muchísimas más reacciones. Hemos tenido un mes de enero muy complejo y lo que parece ser que seguirán siendo a lo largo de estos 12 meses las acciones que ejerza el presidente de Estados Unidos y por otra parte el contrapeso que pueda tener China, las acciones que pueda desarrollar la segunda potencia del mundo, Rusia por otro lado muy pendiente de la situación en Ucrania, pero así se va moviendo el mundo en esta trilogía de estos tres grandes, una superpotencia o dos superpotencias y por otro lado Rusia, una gran potencia, que son los actores geopolíticos, los poderosos que de alguna manera están jugando en este tablero geopolítico. Europa ha quedado muy relegada y ahí vimos también en este resumen que nos hace Dylan Pereira cómo Europa está mirando hacia China, buscando nuevos socios, nuevos acuerdos comerciales y es parte de todo el juego geopolítico que se ha empezado a dar en este 2026 y que va a marcar todo el año. Hacemos una pausa entonces con este análisis y este resumen de Dylan Pereira y al regreso seguimos conversando sobre otro